esta vida no tiene nada bueno para ofrecerme. Lo más probable es que no haya un futuro bueno para mí. Quizás no puedo salir de esta situación en la que estoy porque no me lo merezco. Todo lo que hice en mi vida pasada se refleja en lo que soy hoy y Dios no me puede perdonar. Me encuentro en una situación de depresión donde no veo salida a esto. La verdad que el futuro para mí no es bueno. Si alguna vez te pensaste alguna de estas situaciones o hoy quizás lo estás pensando, déjame decirte que tengo la solución para esos problemas. No soy yo, sino es Dios. La Biblia, a través de todos sus escritos, nos demuestra que tenemos que vivir una vida con esperanza. Y Dios nos demuestra que se preocupa por nosotros, que Él nos ama y que quiere tu bien. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos en los programas. Vamos a entrar ahora en el proyecto, en perspectiva, una nueva etapa donde vamos a profundizar sobre el libro de Apocalipsis. Así que escucha todo el programa porque más adelante te voy a contar bien, más en profundidad, y también el licenciado Rubén te va a explicar cómo vamos a manejarnos, cómo va a ser la estructura del proyecto y cómo va a ser este nuevo seminario importante para todos nosotros. Como siempre también te digo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ver los programas. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal de YouTube, esto nos permite a nosotros poder seguir creciendo, que compartas los mensajes, que los des a conocer a los demás, porque juntos tenemos que llegar a dar a conocer a Cristo al mundo entero. Dios nos necesita para venir pronto a buscarnos, así que es ahora nuestro momento de trabajar en su favor. Y también te doy un tiempo mientras estoy hablando que vayas a buscar, así como yo tengo acá, tu Biblia. Una Biblia que podés tener en el celular, en la tablet o quizás en la computadora. Si no tenés una Biblia y te gustaría tener en papel, que yo la verdad recomiendo tener una en papel. Hoy en día, ¿no?, las tecnologías hace que usemos menos el papel, pero al tenerla en papel podemos subrayarla, elegir la parte que más nos gusta, escribir, hacer notas. Entonces eso es importante para al momento de estudiar la palabra de Dios. Si no tenés una y te gustaría tener una, escribinos a los diferentes medios de contacto que aparecen en nuestro Zócalo, como siempre, y vamos a ver la manera de hacerte llegar un material. Ahora sí vamos a empezar con el programa, con el tema que creo que Dios quiere que vos escuches. Saben, en la vida muchas veces nos tomamos, en primer lugar, atribuciones que no nos corresponden, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a creer que la solución viene por nuestros medios, por nuestras fuerzas, pero tenemos que entender que servimos y vivimos y seguimos a un Dios que Él nos quiere enseñar cada día que tenemos que confiar más en Él. Y cuando las cosas parecen no tener solución, Él es la solución. Y eso lo vamos a estudiar, ¿saben?, en un acontecimiento especial, en el libro de Lucas. Tenemos que ir al libro de Lucas, al tercer evangelio, en el Nuevo Testamento, el capítulo 7. Y dice lo siguiente en el versículo 11, voy a leer. Hoy vamos a contar la historia acerca de la viuda de Naín y cuando Jesús le resucita a su hijo. Aconteció pues que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos discípulos y una gran multitud. Saben, la época en la que estamos situados, el contexto histórico podríamos decir, hace alusión a que nos posicionamos en el segundo viaje misionero de Jesús. Él siempre comenzaba, y si bien comenzó en Jerusalén, se dio cuenta de que su vida corría riesgo, tenía que salir de Jerusalén. Así que Jesús sale y empieza a hacer un ministerio por las regiones circundantes. La próxima vez que Jesús vuelva a hacer un milagro o que vuelva a Jerusalén, ya es para su muerte en el tercer año de su ministerio. Entonces, podríamos decir que acá comienza su segundo viaje misionero. Él lo comienza desde Capernaum. Si bien Jesús no tuvo una casa literal como así tenemos nosotros, donde volvemos todos los días, podríamos decir que en este lugar se encontraba la guarida de este superhéroe, el lugar donde Jesús quizás más tiempo pasaba. Y era Capernaum, y no era porque era un lugar lindo o que a él le gustaba más. Había una estrategia acá. Todos aquellos que eran viajantes, que hacían comerciantes, tenían que pasar sí o sí por Capernaum.
Era un punto estratégico donde todos los caminos pasaban por ahí. Entonces Jesús podía tener así mayor influencia. Y estamos aproximadamente en el otoño, el mes de octubre, podría ser más o menos, del año 29 después de Cristo. Jesús ya había hecho milagros, ya había hecho multiplicaciones, ya había hecho milagros sobrenaturales sobre la naturaleza, ¿no? Ya había expulsado también demonios, pero en este segundo viaje misionero él tiene que hacer un énfasis especial en lo que él era, en el Mesías, ¿no? Y sobre todo que él tenía poder sobre la muerte, los elementos naturales y también sobre los espíritus satánicos. Es por eso que en esta etapa vamos a encontrar muchos exorcismos, ¿no? También vamos a encontrar algunas resurrecciones, vamos a encontrar algunos milagros a lo sobrenatural. Y dice en el versículo 11, recién leíamos que él iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Podríamos dividir al grupo que seguía a Jesús en tres partes. Los 12 discípulos, que hace poco tiempo atrás ya habían sido elegidos como los 12 especiales, elegidos. Una gran multitud de discípulos, muchos discípulos dice, ¿no? Todos aquellos que seguían a Jesús desde un principio, pero que no habían sido elegidos por Dios como los 12. Y también una gran multitud, gente que había escuchado de Dios, que había visto sus milagros y que había decidido seguir a Cristo. Yo no sé con claridad cuánta gente habrá, pero uno investigando y leyendo suele entender que estamos hablando de aproximadamente que cuando Jesús caminaba lo seguían, en este caso, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Estamos hablando de mucha gente siguiéndolo. Y lo seguía mucha gente y Dios sabía que lo seguía y Él permitía que lo siguiera porque lo que venía iba a ser grande. El Mesías iba a empezar a revelar a la tierra. Jesús iba a demostrar que Él realmente era el Hijo de Dios. Y una de las cosas que decide hacer es ir hacia Naín. Saben, Naín se encontraba aproximadamente unos 40 kilómetros. Era un día de camino de Capernaum hacia el sur. Y Naín se encontraba entre la ciudad de Endor y Sunén. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, saben que la ciudad de Sunén era especial y particular. En esta ciudad el profeta Eliseo había resucitado a otro hijo de una viuda, muchos años antes. Entonces en este lugar se encontraba esa percepción, estaba esa tradición, esa historia se contaba de generación en generación. Y ya había presencia de que un profeta había resucitado a un hijo de una viuda. Pero quien venía ahora era mucho más que un profeta. Quien venía ahora era el propio Dios, hecho carne, Jesús. Y fíjense, el versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Te recuerdo, estamos en Lucas 7, capítulo 7, versículo 12. He aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Estamos hablando de que Jesús estaba acercando a un cortejo fúnebre. En otras palabras, Jesús estaba acercando hacia quienes iban hacia un velorio, estaban velando al hijo de una mujer viuda. Y saben, los casos acá no son porque sí. Y quienes lo registran, en este caso Lucas, no registran solo al azar. Hay algo que hay que destacar. Y ya vamos a ver qué es. Y saben, un cortejo fúnebre o un velorio, no sé en tu ciudad dónde será, en mi ciudad cuando nosotros conocemos a alguien, asistimos a la casa de esta persona o al lugar donde se hace el velorio. En este caso, este cortejo fúnebre iba por la ciudad caminando y dice que una gran multitud lo seguía. Podríamos decir que este cortejo era en realidad un evento social, ¿no? Muchos lo seguían, algunos por curiosidad, algunos por acompañar en el sentimiento a la mujer. Se ve que esta mujer era conocida, ¿no? Inclusive había una ley entre los fariseos que decían que cuando ellos se acercaban a un cortejo, tenían que acompañar hasta donde iban. Entonces estamos hablando que prácticamente todo el pueblo estaba acompañando a esta mujer. No solo todo el pueblo, sino también esa gran multitud que venía con Jesús.
Así que hagan ustedes la cuenta de cuántas personas se encontraron en ese lugar. Entonces dice que se encuentra con un muerto, ¿no? Con un difunto, dice. Y este era el hijo único de una madre viuda. Y no debe haber mayor angustia para una persona que perder a su hijo. Y saben, Jesús elige este caso porque era el peor de todos los casos que podría haber. En aquel entonces no es como hoy la sociedad. En aquel entonces la madre no solamente estaba sufriendo el calvario del dolor, del sufrimiento por perder a un hijo, sino que previamente había sufrido también la pérdida del esposo. Y perder al esposo y perder al hijo, la única familia, era perder el sostén de su vida. Esa madre, si bien estaba angustiadísima por la pérdida de su hijo, también entendía que su futuro era oscuro. La única manera de poder sobrevivir en aquel entonces era o dedicarse a la prostitución o, en el mejor de los casos, ser esclava. Se dan cuenta que en este caso en el que Jesús elige a esta mujer, no la elige solamente por el dolor, sino porque sabía a esta mujer que no tenía futuro. Y acá va una primera perlita. Dios nos elige porque nos quiere dar un mejor futuro. Él se quiere ocupar de nuestros problemas, de nuestro presente y también de nuestro futuro. Esta mujer no entendía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, pero sabía que lo que venía iba a ser difícil. Y ahí estaba Jesús. Y la mujer, el hijo muerto y una gran multitud. Una mujer sin esperanza, con mucho dolor y mucho sufrimiento. Una multitud expectante a ver qué iba a pasar. Y un niño, un hijo muerto, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces en el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El versículo 13 acabo de leer. Y saben, acá Lucas lo registra a Dios, a Jesús, como Señor. Y no es casualidad que elija este título. Podría haber elegido Maestro, podría haber elegido Cristo, podría haber elegido Jesús, como lo menciona otras veces. Pero acá elige el término Señor, haciendo alusión al título de Cristo, al cargo que ocupaba. Esto nos tiene que hacer reflexionar que lo que viene después viene de la mano del Mesías. Es un Jesús poderoso quien va a actuar. El título de Señor va a quedar evidenciado en lo que sigue. Entonces dice que el Señor la vio y se compadeció. Y muchas veces escuché hablar de personas que dicen que Dios no los escucha o que a Dios no le importa lo que a mí me pasa o no, Dios está ocupado en otras personas más importantes. Hay corrientes que piensan, teológicas, que piensan de que la creación fue un acto divino, Dios creó a la tierra, al ser humano, y se volvió al cielo, dejando al ser humano a la suya. Hay una frase acá en Argentina que dice a la buena de Dios, ¿no? Como que sin saber qué puede pasar. Nada más lejano de lo que me enseña este texto y todas las escrituras. Porque acá se utiliza el término que nosotros traducimos como compadeció. Pero cuando estudiamos un poquito más en profundidad, esto hace alusión a que cuando Jesús ve la situación, ve a esta madre sufriendo, este niño muerto, este joven muerto y toda la multitud, a Jesús se le conmovieron las entrañas, se le revolvieron las entrañas. La situación de angustia que él ve en esta mujer hizo que a él se le revuelva el estómago. No solamente contempla ese dolor, sino que hace propio el dolor que esta mujer está sintiendo. Jesús siente en carne propia el dolor de esta mujer. Y saben, ese Jesús es el mismo que está hoy en el cielo. Cuando vos sufrís, cuando vos hay algo que no te deja dormir, cuando hay algo que te angustia, el Señor se compadece por vos. Él siente propio tu dolor. Entonces no me vengan a decir que hay un Dios que es lejano, que no se preocupa por nosotros. Nosotros servimos a un Dios que se compadece por nosotros. Hace propio nuestro dolor. Mi querido amigo, mi querida amiga, no estás solo. Dios te ama, Dios te acompaña. Dios sufre porque vos sufrís.
No dejes que te enseñen de un Dios lejano, castigador y que no se preocupa por nosotros. Dios nos ve como sus hijos. Y ahí estaba Jesús contemplando esta escena. El Señor de señores, el Rey de reyes que años atrás, literalmente unos 29, 30 años atrás, Él todavía no se había hecho carne, Él estaba con su Padre en el cielo, viviendo la gloria. Y decidió hacerse carne por vos y por mí. Y ahí estaba contemplando a esta mujer y su sufrimiento. Y le dice, mujer, no llores. Y qué fácil decir no llores, ¿no? Qué fácil decir no te preocupes. Pero qué difícil muchas veces es ponernos en el lugar de otros. Y Jesús le dice no llores, no porque no quería que exprese sus sentimientos, sino porque Él sabía lo que iba a hacer después. Esta mujer en ningún momento le pidió a Dios, a viva voz, la ayuda. Quizás en este momento Jesús estaba respondiendo una oración silenciosa. Dios siempre responde cuando acudimos a Él. Y en este caso le dice, no llores. ¿Cómo iba a llorar si no tenía futuro prometedor? Si había perdido a su esposo, si había perdido a su hijo, no tenía más nada por qué vivir. Pero en ese momento, en el mayor momento de nuestra desesperación, cuando todo alrededor pinta oscuro, a negro y cada vez peor, cuando vemos que la situación no podemos salir, cuando vemos que todo lo que nos rodea, tener un futuro mejor es imposible, ahí es donde el Dios de lo imposible empieza a actuar. Y dice en el versículo 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y el féretro no es un cajón cerrado como el que estamos acostumbrados hoy en día, o por lo menos acá en Argentina donde estoy grabando y compartiendo con ustedes este programa. En aquel entonces era una especie de camilla, ¿sí? de tabla podríamos decir, hecho de mimbre, y sobre este mimbre, esta cama de mimbre, se encontraba la persona, muerta en este caso, ¿no? Envuelto en un lienzo. Así que todos podían ver a quien llevaban envuelto en el lienzo. Y saben, Jesús se atreve a tocar el féretro. Y tocar el féretro era sinónimo de inmundicia para la ley de Moisés. Quien tocara el féretro tenía que aislarse por 7 días, ir después al sacerdote, decir que ya estaba limpio y aceptarlo. Es decir, que acá Jesús, acercándose al féretro y tocándolo, va en contra de toda la tradición de Moisés que estaba escrita acerca de lo que se hacía en esa situación. ¿Y por qué Jesús después no se va a descontaminar? Porque Jesús quería mostrar que Él tenía poder sobre la muerte. Jesús es santo y no hay cosa inmunda que lo pueda tocar y contaminar. Nosotros sí, pero no al Señor. Entonces los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y ahora encontramos una orden directa de Dios. A la mujer, a su madre, le aconsejó, por así decirlo, no llorar. Pero ahora este joven, que estaba muerto ahí en ese féretro, en esa camilla, al aire libre, le da una orden. Saben, seguramente que la historia de Eliseo habrá sido contada y recontracontada a sus familiares y a sus hijos, y ellos conocían esta historia. Hasta ahora ellos siempre habían escuchado que esto era en el nombre de Dios. Cuando el profeta pide por la resurrección de este hijo, habla y pide en el nombre de Dios, siempre había sido en el nombre del otro. ¿Y quién es este para decirle, yo a ti te digo, levántate? Y ahora un momento de expectación. Esta multitud, hablamos de 6.000, 7.000 personas, todas mirando a un punto fijo,
a este joven. ¿Quién era este joven para que Dios lo sane? Nadie. ¿Por qué Dios había elegido ayudar a este joven? Quizás por la oración silenciosa de esta madre. Todos mirando a un mismo punto. Si este joven se levantaba, seguramente quien hablaba era el Hijo de Dios, el Mesías que tanto esperaban. Si este joven quedaba inmóvil como estaba, este es otro charlatán más. ¿Cómo se atreve este a decir que en su nombre se levante? Solamente Dios puede dar vida, porque solamente en Dios hay vida. En este milagro queda evidenciado y no deja más lugar a duda de que quien habla es Dios. ¿Y qué pasa con este joven? El versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Esto inmundo, esto que era inmundo como el féretro y el mismo joven, de un momento a otro pasa a ser santo de nuevo. Porque el toque del Maestro convierte lo inmundo a santo. Ni la muerte puede detener a aquel que murió en la cruz por vos y por mí. Y ahora pongámonos en el lugar del Hijo. Acá la Biblia no habla acerca de, ni especifica las condiciones por las que muere este muchacho. Quizás es una enfermedad, quizás es un accidente. Supongamos que es una enfermedad que estaba en la cama y de repente cierra los ojos y no los abre más. Imagínense el muchacho. Cierra los ojos en una cama, quizás solo con su madre. De repente los abre y ve una multitud alrededor mirándolo. Seguramente no entendía nada. ¿Qué pasó? Si recién estaba enfermo. Saben, esta es la muerte. En los brazos de Dios, la muerte es como un sueño. No más que eso. Dios viene a traer la solución al problema de la muerte. Y es gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección. Porque en Él hay vida. Entonces dice que comenzó a hablar. Y saben, cuando Jesús obra milagros, nunca los hace a medias. Porque estaban muertos. Pero sin embargo dice que al instante recuperó todas sus facultades, empezó a hablar y se lo dio. La esperanza en esta mujer vuelve a ser instaurada. Las ganas de vivir se vuelven a depositar en el corazón de esta mujer. Lo que para ella era el día más triste de su vida, lo que para ella era el día que marcaba un antes y después, que no iba a haber un futuro, de repente la presencia de Dios la transforma en el día más feliz de su vida. De repente, por la obra de Dios, por el toque del Maestro, aquello que era impuro pasa a ser puro, santo. Y ese es el Dios a quien nosotros tenemos que servir. Ese Dios que se preocupa por nosotros, que nos da una nueva oportunidad, que siempre está expectante a que nosotros le pidamos ayuda. Entonces el versículo 16 del capítulo 7 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Todos estaban asustados, pero 6.000 personas asustadas contra una feliz y otra que no entendía lo que estaba pasando. Saben, la presencia del Señor en nuestra vida nos tiene que dar nueva vida. La presencia del Señor en nuestra vida nos tiene que dar nuevas ganas de vivir. Gracias a este milagro, toda Palestina, seguramente Galilea y Perea, escuchó hablar de Jesús. Pero ya no de un profeta más o de un charlatán, sino de un Mesías que tenía poder sobre la muerte, porque Él la venció. Aproximadamente 3 años más tarde, Él muere en la cruz.
2 años y pico, y volvió a vencer la muerte. Porque en Él hay vida, y vida en abundancia. Entonces basta de tener una vida como de supervivencia nomás. Basta de pensar en que, bueno, sobrevivimos hasta ver qué pasa. Tenemos que empezar a pensar en una vida con propósito, en una vida para responder al llamado que Dios nos hizo, que es a servirle, a seguirle a donde sea. Mi querida amiga, mi querido amigo, vos no estás solo. Dios se preocupa y se ocupa por vos. No pienses que nadie se preocupa por tu malestar, por tu sufrimiento, porque a Dios se le conmueven las entrañas cuando a vos te pasa algo. Dios te acompaña en el sufrimiento. Dios no te deja solo, al contrario, Él se acerca cada día más a vos. No le des la espalda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay algo que esta historia nos deja en claro, es que tenemos un Dios que se conmueve con nuestros sentimientos. Tenemos un Dios que vence la muerte, y la muerte no es un problema más que los otros. ¿Perdiste algún familiar? ¿Algún ser querido? ¿Perdiste las esperanzas de poder vivir? ¿Perdiste las ganas de vivir? ¿Crees que sos impuro ante Dios? ¿Crees que la vida que venís llevando hasta hoy te llevó a un punto de no retorno y donde no hay una nueva oportunidad para Dios? Déjame decirte que todos esos pensamientos son equivocados. Porque Dios vino a esta tierra a darnos un nuevo futuro, a morir en la cruz para que vos tengas un futuro brillante. Decime si no te dan ganas de ir corriendo a abrazar a nuestro Dios. Ese es el Dios a quien tenemos que proclamar. Ese es el Dios a quien tenemos que dar a conocer. Ya no nos podemos quedar más callados. La Biblia todo comenta de que Cristo pronto viene a buscarnos. ¿Por qué no correr a los brazos de nuestro Salvador?